que está siendo grabada. Las dudas que vayan surgiendo las pueden plantear a través del icono preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de las pantallas y se irán contestando una vez finalicen las intervenciones de los diferentes ponentes. Si hay algún medio de comunicación que tenga alguna pregunta, por favor que se lo traslade a Encarna Sáez del Gabinete de Prensa de la Delegación de Empleo. Igualmente, al terminar las ponencias, verán en sus pantallas un cuestionario de evaluación de la jornada que rogamos rellenen y nos envíen antes de salir de la plataforma. Y sin más dilación, presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias. Pues buenos días, encantado de saludaros a todos, delegado territorial de empleo, delegado territorial de turismo, jefes de servicio y amigos empresarios. En nombre de ASEMPAL quiero daros la bienvenida y agradecer vuestra participación en esta jornada que realizamos en colaboración con ambas delegaciones territoriales y la Confederación de Empresarios de Andalucía en el marco de CEA Más Empresas, que la CEA realiza con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Una jornada que, como antes comentábamos, no puede ser más oportuna. Se acaban de abrir nuevas convocatorias de ayudas por parte de la Junta de Andalucía hacia los sectores más afectados por la pandemia y las empresas necesitan información práctica para acceder a ellas cuanto antes. Por tanto, mi agradecimiento al delegado territorial de empleo, Emilio Ortiz, y al delegado territorial de turismo, Vicente García, así como a sus equipos, por acudir a ASEMPAL para presentarnos las ayudas para el mantenimiento del empleo y la actividad en los sectores de comercio, hostelería y turismo. Deciros también que valoramos el esfuerzo que venís realizando ambas delegaciones, tanto con la gestión de los ERTE como en las líneas de ayudas para sectores específicos que se están convocando para aliviar algo la asfixia de la pandemia, de las empresas. Digo asfixia porque después de un año y pico de pandemia, las empresas de turismo y comercio están al límite, al menos las que han conseguido mantenerse, y necesitan ayudas que van más allá del crédito, de los ERTE o de las prestaciones a los autónomos. Es obvio que las ayudas que hoy presentamos se han quedado cortas en los importes y no van a resolver los problemas de la empresa ni compensar el daño que están sufriendo, pero pueden ayudar a tapar algunas de sus necesidades más urgentes. Ahora lo importante es que los trámites sean ágiles, desde que se pidan hasta que se justifiquen, para que se cobren pronto. Esa es nuestra petición a la Junta de Andalucía, a vosotros, que el dinero llegue con la máxima rapidez a las empresas. Que ocurra esto antes del verano es además vital para que las pymes del comercio y de esa gran industria que es el turismo tomen algo de aliento mientras llega la inmunización de las vacunas y la inmunidad vuelva a la calle. La movilidad, quiero decir. No quiero terminar sin destacar que este balón de oxígeno para las pymes pone de manifiesto el valor del diálogo social para alcanzar soluciones consensuadas a la crisis provocada por la COVID, como es el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias para la Reactivación, firmado por CEA, UGT, Comisiones Obreras y Junta de Andalucía el pasado marzo y en el que se enmarcan estas ayudas urgentes. En definitiva, son ayudas esperadas y necesitadas por las empresas y que requieren de una administración muy ágil, pero no dejan de ser paliativas. Por ello, desde ASEMPAL y la CEA seguiremos insistiendo en la atención específica y prioritaria de las administraciones a los sectores más perjudicados por la pandemia. Muchas gracias y les dejo con el delegado territorial de empleo, don Emilio Ortiz. Señor presidente, don José Cano, un placer tenerle y sobre todo agradecimiento por habernos facilitado la posibilidad de celebrar este webinar. Yo reconozco personalmente, bueno, en los 2 años que llevo aquí en política, que con ASEMPAL me encuentro a gusto. Es una asociación que a mí me agrada y tengo que decir, bueno, aparte de que he estado ya en algún foro con ustedes y les tengo un enorme agradecimiento. Es cierto, las palabras que ha dicho usted, yo quisiera recalcar algunas cosas. Efectivamente, esto pueden ser ayudas paliativas, claro que sí, pero tenemos que recordar que nosotros trabajamos con unos límites presupuestarios. Normalmente
las comunidades autónomas tenemos políticas de ejecución de aquello que nos traspasa el gobierno central. En este caso, lo que sí le puedo garantizar es que la consejera de Empleo, una amistad personal por razones obvias de compañeros de trabajo, se levanta a las 4 de la mañana muchos días pues preocupada para darle vueltas con su equipo técnico cómo podemos mejorar y ayudar a que la actividad económica en Andalucía funcione mejor y se pueda ir reactivando, porque lo que está claro es que el desempleo lo combate solamente el empresario. Eso lo tenemos clarísimo y todo lo que podamos hacer, como usted bien ha dicho anteriormente, es poco para nosotros. Pero que efectivamente recogemos ese guante que usted lanza y somos conscientes de que, bueno, estas ayudas pueden ser paliativas y no sufragan los gastos y las pérdidas que se están manteniendo muchas empresas debidas a esta crisis económica que estamos sufriendo. Ya ha dicho usted algunas cosas, como bueno, la cantidad del acuerdo, que son 730 millones. Yo voy a hablar, y bueno, antes que nada, que no he presentado a mis dos técnicos. Yo siempre voy acompañado de técnicos ahí donde voy. Para las dudas que puedan surgir, me acompaña Serafín López, que es el jefe de servicio de intermediación, perdón, de fomento de empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, y el otro es Emilio Rodríguez, que ese lo conocéis más seguramente por vuestra relación con vosotros, el jefe de servicio de comercio de la Delegación de Transformación Económica. Yo ahora mismo soy un delegado que tiene 2 consejerías a su cargo, entonces la gestión me aborda por todos los lados, pero bueno, estoy contento con el equipo técnico que tengo, porque gracias a ellos también sale el trabajo. Si no fuera por ellos, el delegado solo evidentemente no podría hacer absolutamente nada. En primer lugar, quiero hablarles un poco de las ayudas que ha sacado la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y especialmente quiero hacer hincapié en una de ellas porque quiero animar a que haya más solicitudes. El plazo está abierto hasta el día 5 de mayo y es la ayuda que ha sacado la Consejería de Empleo pues, para reactivar, para el mantenimiento del empleo de aquellas empresas que tengan trabajadores en ERTE y tengan alguno de alta. Hasta el momento hemos recibido 2.100 solicitudes de empresas de Almería para esta línea de ayudas al mantenimiento del empleo en empresas con ERTE. Pero queremos llegar a muchas más porque, según los datos que tengo aquí, empresas que solicitaron ERTE en nuestra provincia fueron 7.621. Estas ayudas, que van destinadas a empresas que tengan hasta 20 trabajadores, que tengan hasta 20 trabajadores, bueno, pues son unas ayudas que el importe puede consistir en un pago de 2.020 euros por empleo subvencionado, que serían 505 euros durante 4 meses, con un máximo de hasta 30.300 euros. Para ello existe una fórmula que está, bueno, el factor de actividad es una fórmula y un simulador que hay en la página del Servicio Andaluz de Empleo, que yo no voy a entrar en ese detalle, en todo caso luego Serafín, el jefe de servicio, os podrá explicar, pero sí quiero animar a las empresas que tengan trabajadores en ERTE, que los rescaten y que pongan a funcionar su actividad ya, porque lo que está claro, yo en este caso como estudioso del derecho laboral y un poco de economía, es que esta pandemia nos ha venido a acelerar muchas cosas y muchas empresas tienen que ponerse las pilas ya y empezar a funcionar. He leído por ahí en la prensa nacional que hay no sé cuántas miles de empresas zombie en el país. Efectivamente, seguramente la prórroga de los ERTES, que eso también depende del ministro de Seguridad Social, porque la prórroga de los ERTES lleva una serie de beneficios en la cotización a la Seguridad Social, se va a adelantar, se va a ampliar otros 3, 4, 5 meses más, pero que las empresas tienen que empezar a funcionar porque si no somos capaces de empezar a funcionar, difícilmente después de que acabe todo esto, que esperemos que con las vacunas, como ha dicho el delegado de Turismo, tengamos una luz muy pronto, después va a ser mucho más difícil esa reactivación económica. Entonces yo animo a que se pida esta ayuda, que está abierto el plazo hasta el día 5 de mayo y que bueno, que para mí, hemos estudiado el caso, los técnicos de la consejería, es fácil de cumplir el requisito, es decir, se exige un mantenimiento del empleo de al menos durante 4 meses. Estos incentivos son compatibles con las de otras administraciones, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada. Y la plantilla, pues hasta 20 trabajadores en empresas que tengan uno o varios centros de trabajo en Andalucía.
¿Requisitos que se piden para tener derecho a esta subvención? Bueno, pues lo que siempre se pide, ¿no? Tener la resolución estimatoria, en este caso, de haber tenido un ERTE, que estén al corriente en la cotización a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. En este caso, evidentemente, vale tener concedido un aplazamiento por la Seguridad Social, y que se dediquen a actividades especialmente afectadas por la crisis sanitaria, para la cual se recogen hasta 203 códigos nacionales de actividades económicas. Como digo, nuestros datos estadísticos es que las empresas que han tenido ERTE en Almería han sido 7.621. Entonces, si llevamos 2.100 solicitudes, yo creo que se pueden beneficiar de este tipo de subvenciones bastantes empresas más de las que ahora mismo la han solicitado. Se exige también, bueno, que estas ayudas se van a dar directamente por una transferencia bancaria, y hay que estar para ello de alta en el sistema Giro, que es el programa de gestión económica que tiene la Consejería de Hacienda y Financiación. Bien, además también puedo hablarles de otras ayudas que han salido recientemente. Aprovecho la ocasión para informarles que en esta misma semana se ha abierto el plazo de otra línea de ayudas, la que fomenta el empleo de calidad y cualificado en empresas de economía social, es decir, el cooperativismo y las sociedades laborales, con ayudas de hasta 10.000 euros para las cooperativas y sociedades laborales que contraten a personas desempleadas como personal de gerencia y dirección y como socios trabajadores. El plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de agosto y los contratos subvencionados serán los realizados del 1 de octubre del 2020 al 31 de agosto del 2021. Los formularios de solicitud también se pueden encontrar en la oficina virtual, en este caso de la Consejería de Empleo. El mantenimiento del empleo es en la página web del Servicio Andaluz de Empleo, que después les explicará el jefe de servicio, Serafín. Respecto a la Consejería de Transformación Económica, es decir, las ayudas que ha sacado la Consejería de Transformación Económica, tenemos a disposición ahora mismo en las empresas de comercio, la artesanía y la hostelería 132,4 millones, con la línea de ayudas de 3.000 euros para el mantenimiento de su actividad, que ha convocado la Consejería de Transformación Económica con plazo de solicitud abierto hasta el 6 de mayo. Y en este caso sí que va mucho mejor el tema de las solicitudes. Ya me ha comentado el jefe de servicio que parece que va bastante bien las solicitudes que se están recibiendo en nuestra delegación territorial. Para autónomos de estos sectores, quiero recordar que la Consejería de Empleo ya aprobó y pagó el año pasado 1,62 millones en ayudas a más de 1.500 autónomos en Almería. En nuestra provincia contamos con 11.400 empresas de comercio, hostelería y artesanía que representan el 27% del tejido productivo de Almería y el 17% del empleo provincial, con 26.600 puestos de trabajo asociados. Es que realmente el tejido productivo andaluz mayormente está sustentado por pymes y en muchos casos incluso por personas físicas, que son los autónomos que contratan trabajadores por cuenta ajena. Algo que preocupa a muchas empresas es la compatibilidad de estas ayudas. Esta línea es compatible con la prestación por cese de actividad en el caso del trabajador autónomo del Gobierno central y con las ayudas de 1.000 euros que dio el año pasado la Consejería de Empleo a los autónomos, muchos de ellos de los sectores a los que ahora se dirige esta nueva medida. De esta forma, esperemos que podrán ser muchas más las empresas que puedan acceder a ella. Sabemos que las cantidades son, como ha dicho el presidente de Asempal, son paliativas, pero también hay que decir que en este caso el Gobierno andaluz está moviendo más de 730 millones de euros, de los cuales ya se han activado 507, y es el mayor programa de ayudas directas puesto en marcha por nuestro país. Es decir, que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía en este sentido, yo creo que sí es de tener en cuenta, sin perjuicio de lo que se ha dicho también, que efectivamente pueden ser ayudas paliativas. Nada más, yo casi ya voy a ir terminando. Simplemente decir que el procedimiento de concesión será por concurrencia no competitiva, se va a hacer todo de forma telemática, vamos a aplicar, nos hemos encargado de modernizar y de gestionar rápidamente las ayudas para que lleguen a tiempo a los empresarios que lo solicitan, y todo se hará de una forma eficaz y el pago se hará en menos de 2 meses, si es posible y nos lo permiten los equipos informáticos. Por mi parte, yo simplemente quiero animar a las empresas de Almería, a los sectores que les afecta estas ayudas, que
que sigan solicitándolas, que a ver si podemos agotar el presupuesto en todos los tipos de ayudas. Y animo también a los empresarios que efectivamente tengan trabajadores en ERTE, pues que den un paso adelante y rescaten alguno y lo pongan a funcionar en la empresa, a ver si, bueno, pues entre el esfuerzo de todos podemos conseguir ver la luz y que se reactive nuestra economía, que es lo que deseamos desde el gobierno andaluz. Le doy la palabra a mi compañero, el delegado de Turismo, Vicente García Gea. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, presidente José Cano, muchas gracias al personal de ASEMPAL y muchas gracias, compañero delegado de Economía y Empleo, Emilio, y al resto de los jefes de servicio que nos acompañan. En mi caso, presento también a los dos jefes de secretario general, de mi delegación, Javier Zamora, que me acompaña, y al jefe de servicio, Carlos Salguero, que hará luego pues, una disección exacta de las líneas de ayuda específicas del sector de turismo, en los distintos colectivos, las 7 ayudas que hemos establecido, 7 líneas. En primer lugar, lo que quiero decir es que, por supuesto, me siento también como en casa en ASEMPAL. Creo que es el foro adecuado para presentar estas ayudas, que, como ha dicho el presidente, creo que esta convocatoria de esta webinar viene en un momento oportuno para que todo el mundo sepa las condicionantes y el modo de tramitación de dicha ayuda y simplificar al máximo y resolver las dudas que puedan tener. Me siento doblemente a gusto porque el presidente también proviene del mismo sector que provengo yo, del sector farmacéutico, con lo cual pues, nos une ese vínculo también, aparte del espíritu empresarial. Quiero decir, para comenzar, que la Junta de Andalucía ha hecho el mayor esfuerzo histórico y que ninguna comunidad autónoma jamás ha realizado en líneas de ayuda directa al capital, al activo circulante. Esto es así, nunca se ha producido. No solamente no hemos parado en ayuda a la financiación, como sucedió en el primer plan de reactivación, acompañado de otras medidas, sino que en este segundo plan de reactivación hemos ido directo al capital circulante para establecer una línea de ayuda que superan, como digo, cualquier situación, cualquier plan de activación que se haya producido en cualquier comunidad autónoma en cualquier momento de la historia de España. Les quiero recordar que en el primer plan de reactivación se pusieron encima de la mesa recursos por más de 670 millones de euros y en este segundo plan de reactivación más de 730 millones de euros, un total de 1.400 millones de euros. Efectivamente, no es suficiente para paliar las pérdidas en los balances de las empresas o las situaciones de debilidad que se han producido en los distintos sectores económicos. Por supuesto, lo que va a reactivar a las empresas y la economía es que podamos funcionar con una normalidad dentro de esta situación que tenemos, ¿no? Evidentemente, esto es básico, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía ha demostrado su sensibilidad. El Gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular ha demostrado su sensibilidad y las consejerías de aspecto empresarial, de tinte empresarial, como es la que representa aquí Emilio Ortiz y yo mismo, estamos completamente volcadas, como no puede ser de otra manera, con los sectores empresariales. Estamos a su lado y, por supuesto, creemos, como ha manifestado también el delegado de Economía, que el empleo lo generan las empresas, no debe generarlo las administraciones, y las administraciones lo que tienen que crear son los condicionantes y el ambiente necesario para que las empresas puedan desarrollarse y puedan activar la economía, porque realmente son el factor principal de la misma, ¿no? Como decía, el récord histórico que se ha producido en puesta de recursos encima de la mesa por parte de la Junta de Andalucía, también hay un récord desde el punto de vista de turismo. Turismo ha puesto más de 105 millones de euros. La Consejería de Turismo que dirige el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín, ha puesto más de 105 millones de euros encima de la mesa para reactivar a los distintos colectivos del sector turístico. Evidentemente, no nos hemos parado en la Junta de Andalucía en poner recursos. También hemos reclamado, lógicamente nuestras competencias son las que son, pero hemos reclamado al Gobierno central otra serie de circunstancias que también van a ayudar a activar la economía. Un ejemplo claro es la solicitud del certificado sanitario, que nosotros ya lo tenemos hecho, el certificado sanitario para poder ser leído por código QR, ya lo tenemos, somos pioneros en Andalucía en ese certificado. Ayer manifestaba la ministra
que había que homologarlo para que no hubiera una serie de 17 certificados distintos por toda España. Estamos de acuerdo, pero pueden tomar como ejemplo el que ya tenemos en Andalucía, porque hemos sido pioneros en ese certificado sanitario y, por supuesto, la desescalada que eso produce va a ser mucho más rápida porque el porcentaje de personas inmunizadas va a ir creciendo de aquí a junio. Esperamos que las previsiones que tenemos esté en torno al 50% al inicio de junio y, por lo tanto, eso va a permitir movilizar en primer lugar a esas personas con total normalidad, habida cuenta que los ensayos clínicos que se han producido con las vacunas que más volumen de dosis han sido administradas, tanto Pfizer como Moderna, han indicado los ensayos clínicos que, al margen de no desarrollar la enfermedad a las personas que le ha sido administrada, tampoco dan lugar, o sea, tampoco producen contagios, con lo cual ese es un dato básico y fundamental en este aspecto, ¿no? Por lo tanto, el certificado sanitario adquiere una importancia radical. En cuanto esto se pueda leer, estas personas pueden circular con total normalidad y, como indicó el presidente de la Junta de Andalucía ayer, la desescalada tiene que empezar por ellos, lógicamente, ¿no? No solamente hemos solicitado eso al Gobierno central, hemos solicitado los corredores seguros, hemos solicitado un plan de reactivación del sector, que no solamente lo hemos solicitado desde la Junta de Andalucía, nuestro eurodiputado José Ramón Bauzá lo solicitó en la Unión Europea también y parecía mentira que hubiera planes de reactivación del sector turístico por parte de países como Dinamarca o países de esa índole, siendo España, lógicamente, un líder en el sector turístico. No olvidemos que estamos en torno al 15% del PIB en el sector turístico en España, con lo cual es de capital importancia el sector más importante desde el punto de vista económico en relación al PIB en España y, por lo tanto, parece increíble que no se haya solicitado ese plan de reactivación general, ¿no? Desde la Junta de Andalucía también hemos realizado esfuerzos al margen de estas ayudas, como es el establecimiento del bono turístico, el bono andaluz, con 8 millones de euros presupuestados en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para que los andaluces puedan visitar los alojamientos turísticos en Andalucía. Hemos licitado un seguro internacional por valor de 700.000 euros que ganó en licitación Europe Assistance para que sea gratuito la asistencia médica por enfermedad de COVID o la repatriación o el tiempo de estancia, el aumento de días de estancia en España de los afectados por COVID internacionales para fomentar a los turistas internacionales. Es decir, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano dentro de nuestras competencias, y hemos reclamado lo que no está dentro de nuestras competencias al Gobierno central para reactivar el sector turístico. Esperemos que el Gobierno tome buena nota central, tome buena nota de ello y podamos seguir avanzando en este aspecto. Como ha dicho el delegado de Economía, otro aspecto muy importante es la simplificación que hemos querido establecer para la tramitación de estas ayudas. Es básico, además nos lo marca el Gobierno de la Junta de Andalucía por medio de la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa y nosotros tenemos que corresponder a ese mandato y va a ser muy sencillo, como le van a explicar ahora mismo los jefes de servicio, la tramitación de estas ayudas. Y, por supuesto, hemos trabajado la compatibilidad entre nuestras propias ayudas dentro de las distintas consejerías, la de Economía, en este caso la de Turismo, y la de Empleo, para que sean compatibles esas ayudas y también con las del Gobierno, como la del cese de actividad o las nuestras de la ayuda a autónomos, o las próximas que van a salir del gobierno central, de ayudas directas también al capital circulante, que ahí hemos trabajado para que sean compatibles, redactando nuestros decretos de forma que no haya problemas posteriores de posibles devoluciones de líneas de ayuda. Hay que tener en cuenta que el origen y el objeto subvencionable de estas ayudas en los dos casos son los mismos, tanto en la de la Junta de Andalucía como en la del Gobierno central, y había que redactar los decretos con una rigurosidad máxima para evitar esos problemas. Entrando de lleno, para no alargarme, en la línea de ayuda del sector turismo, son 7 líneas de ayuda, se han publicado en 3 decretos ley y el primer decreto ley fue el 4/21, en el cual venían recogidas las empresas de turismo activo con un importe de 3,7 millones de euros. Tenemos que recordar que hay 151 empresas de turismo activo en la provincia de Almería
y eso da lugar a un importe para cada una de ellas de 3.000 euros. La segunda fue para casas rurales con un importe total de casi 10 millones de euros. Hay 195 empresas de casas rurales en Almería y esos casi 10 millones de euros también dan lugar a 3.000 euros por empresa. Los guías turísticos, 13,7 millones de euros, también con un máximo, con un tope de 3.000 euros por guía turístico. Y en el decreto 5/21 ya entraron las agencias de viaje con un importe de más de 5 millones de euros. Y esto tendrá posteriormente una regulación con un variable que se publicará posteriormente añadido a estos 3.000 millones de euros. Estas 4 líneas, tanto las del decreto 4/21 como las del decreto 5/21, salió ya el extracto con la convocatoria el día 22 de este mes y acaba el plazo de presentación el 5 de mayo. Como ha dicho el delegado de Economía, no es concurrencia competitiva, por lo tanto interesa que se presenten lo antes posible estas solicitudes. Quería hablar también de las 3 líneas restantes que no ha salido todavía el extracto de convocatoria, saldrá en los próximos días, pero ya está publicado el decreto ley, el 6/21, y afecta a los hoteles con un importe de 60 millones de euros. Estos van a ser 200 euros por plaza en la ayuda, con un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 200.000 euros. También ha salido la de apartamentos turísticos con un importe de 9 millones de euros. Aquí se aplica el ratio de 80 euros por plaza, con un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 50.000 euros. Y por último, ha salido con un importe de 3,8 millones de euros la línea 7 para los campings, los complejos de turismo rural y las áreas de descanso de autocaravanas. En el tema de los campings y los complejos de turismo rural, la ayuda irá entre 10.000 y 20.000 euros y en las áreas de autocaravanas será la ayuda de 3.000 euros. Estas son las 7 ayudas que ahora les desglosará los condicionantes y las particularidades, como el modo de presentación, nuestro jefe de servicio, Carlos Salguero. Y por mi parte, pues únicamente terminar diciendo que las empresas de todos los sectores, del sector turístico, que es mi responsabilidad en Almería, van a salir de esta crisis. Nosotros vamos a ayudar todo lo que esté en nuestra mano. Vamos a reclamar a las administraciones que tienen otras competencias también que ayuden para salir de esta crisis. Y como siempre, el sector turístico va a ser el motor de salida de esta crisis, tanto a nivel español como andaluz, como aquí también en Almería, que tenemos un desarrollo espectacular y estamos trabajando en ello, visitando cada pueblo, cada empresa, cada asociación, para poner en valor toda la importancia turística que tiene nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, delegado. Al haberse incorporado algún asistente durante la presentación, quiero recordar que las dudas que les surjan las pueden plantear en el icono pregunta, que está ubicado en la parte inferior de sus pantallas, y le iremos respondiendo al finalizar las ponencias. Ahora les dejo con Serafín López, jefe de Servicio de Fomento de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo en Almería. Serafín, cuando quiera. Muchas gracias, Arturo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Tengo que decir que he tenido varios cortes, no sé si os ha pasado a vosotros o ha sido a mí solo. He tenido varios cortes en la sesión. Debe ser que ha fallado un poco la conexión. Voy a compartir la pantalla. No sé si se ve. ¿Se ve, Arturo? Todavía no, Serafín. A ver. ¿Ahora? Ahora. Vale. Bueno, pues lo primero, buenos días. Gracias, Arturo, gracias a todos los que han participado hasta ahora. Efectivamente, yo voy a hablar de la ayuda al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE que gestiona el Servicio Andaluz de Empleo. Antes de empezar, quiero decir 2 cosas. La primera es que, bueno, yo soy optimista, espero que esta webinar contribuya a que aumenten el número de solicitudes, como ha comentado el delegado Emilio,
y que puedan ser más las empresas que se acojan a ella. Espero, como digo, que esta webinar sirva para motivar y animar a las empresas a que lo puedan solicitar. Y en segundo lugar, decir que en este momento de la convocatoria, que aún sigue abierta, ya contamos con mucha información de cuáles son las cuestiones y las dudas que han tenido empresas interesadas en la misma, porque se han realizado ya otras sesiones como la de hoy en otras provincias y también en nuestros servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo, y por los distintos medios que ha dispuesto el SAE para que las empresas formuléis vuestras consultas, vuestras dudas o aquellos aspectos que no quedan claros, como son pues, el formulario de consulta y los distintos medios, como digo. Al finalizar, os dejaré también el acceso que podéis tener para formular esas consultas. Intentaremos, en base a lo que digo, a toda la información que ya contamos, voy a intentar que mi exposición se centre pues precisamente en aquellas dudas más frecuentes, más recurrentes y que han tenido las empresas en relación a esta ayuda. En primer lugar, he dividido la presentación en dos grandes bloques. Por un lado, estaría aquellas cuestiones que se han planteado en relación a los requisitos que deben cumplir las empresas, y en un segundo lugar, las dudas o las cuestiones relacionadas con la solicitud, cómo presentarla, dónde presentarla y de qué manera. Pues bien, ahí, bueno, ya lo ha comentado también Emilio, el delegado, los requisitos para poder solicitar la ayuda al mantenimiento del empleo de empresas afectadas por ERTE serían, en principio, que la empresa cuente con un centro de trabajo en la comunidad autónoma, que haya realizado o que tenga todavía un expediente de regulación temporal de empleo, que la plantilla media de trabajadores no supere las 20 personas, que esté en alta en una actividad económica de las que recoge el decreto ley que aprueba la base reguladora de la subvención. Al menos una persona debe estar en alta en el momento de solicitar la subvención y con independencia del tipo de jornada, ya lo veremos a continuación. Otro requisito también sería el que la entidad se encuentre al corriente del cumplimiento frente a las obligaciones de seguridad social y de la administración tributaria. Y por último, también tienen que cumplir como requisito el que no haya estado en crisis a 31 de diciembre del 2019. Lo primero que tenemos que decir es que todos estos requisitos se comprueban de oficio por el Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, la empresa, a la hora de presentar la solicitud, única y exclusivamente van a tener que realizar el formulario de presentación, nada más. No existe documentación que haya que adjuntar a ese formulario. Y todas las comprobaciones, como digo, del cumplimiento de los requisitos los va a realizar la Administración de oficio. ¿Esto por qué se hace así? Pues ya lo ha comentado tanto Emilio como Vicente, la idea es que la Administración lo ponga fácil. El procedimiento es lo más ágil y rápido, con idea de que se pueda atender el mayor número de solicitudes de la manera más rápida posible. Vamos a ir ahora desglosando los requisitos que acabamos de ver. El primero de ellos, que la plantilla media no supere los 20 trabajadores. Esto lo va a consultar porque el Servicio Andaluz de Empleo va a comprobar que las entidades que solicitáis cumplís los requisitos y lo va a realizar mediante consultas con otras administraciones. En unos casos será la Seguridad Social, en otros casos será la Autoridad Laboral para comprobar que ha habido un ERTE, etcétera, etcétera. Todo se va a realizar a través de consultas telemáticas. ¿Cómo comprueba el SAE la plantilla media de la empresa? A través de un informe con el que cuenta la Seguridad Social. El informe se llama Informe del Número Anual Medio de Trabajadores, que lo que arroja es la cifra de la plantilla media de la empresa en los últimos 3 años. ¿Vale? Y ese es el dato que el Servicio Andaluz de Empleo va a consultar para comprobar que se cumple el requisito. La entidad no tiene por qué informar de ese valor medio de plantilla en la solicitud. Insisto, esto es algo que se hace de manera automática por parte del sistema, en la tramitación.
Hay que decir que con respecto bueno, creo que ya lo he comentado, que el informe medio, el informe de número anual medio de trabajadores recoge el periodo de los últimos 3 años y podría darse la circunstancia de que en este mismo momento una persona con más de 20 personas trabajadoras pudiera solicitar la ayuda porque la cantidad de plantilla media que arroja el informe sea inferior a 20. Eso podría ocurrir y podría solicitarle, sería beneficiario. En segundo lugar, el requisito de que cuente con una actividad económica de las que recoge el anexo del decreto ley que aprueba la línea de subvenciones. Hay que tener en cuenta en este aspecto que ha habido una corrección de errores que ha ampliado la cantidad de actividades económicas que se recogían inicialmente. Y también aclarar que hay empresas que estáis en alta en distintas actividades económicas. Con que una actividad esté incluida en la que recoge el anexo ya sería suficiente para ser beneficiario. En tercer lugar, otro requisito que hemos comentado, que se cuente con un centro de trabajo en Andalucía. Ocurre lo mismo que con la actividad económica. Puede haber alguna empresa que tenga distintos centros en distintos lugares. La condición es que al menos un centro esté ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto al ERTE, el expediente de regulación de temporal de empleo, pues, ¿qué características tienen que tener? Pues tienen que ser ERTEs que se hayan producido desde el 14 de marzo del 2020 hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 4/2021, que es el que regula la ayuda. El 14 de marzo de 2020, como sabéis todos, pues fue cuando se declaró el estado de alarma inicial por consecuencia de la pandemia. El ERTE puede ocurrir que haya finalizado ya o que siga todavía en activo, y puede ser un ERTE que haya sido total, por el total de la plantilla y que haya sido el total de la jornada, o puede ser que haya sido parcial. Eso sería indiferente para obtener la condición de beneficiario. Como todos los demás requisitos, este requisito también lo comprueba de manera automatizada el Servicio Andaluz de Empleo en el momento de la tramitación, de manera que se consulta con la autoridad laboral la existencia de una resolución estimatoria de un expediente de regulación de empleo. En el hipotético caso de que no existiera que tras la consulta realizada por el SAE a la autoridad laboral no se obtuviera esa resolución, en ese caso, y solo en ese caso, la entidad sí tendría que aportar un documento que acreditara que cuenta con un ERTE. Este es uno de los dos supuestos en los que la entidad sí se vería, entre comillas, obligada a presentar un documento añadido al formulario de solicitud. Pero lo normal, y según nos cuentan los informáticos que están haciendo el seguimiento de la línea, es que la gran mayoría de las solicitudes se presentan sin ese documento, porque la consulta sí que obtiene esa resolución, ¿vale? Seguimos los requisitos. El ERTE, como decía, el ERTE se ha realizado, puede ser que haya finalizado o que no haya finalizado, puede ser que haya habido variaciones en ese mismo expediente, es decir, que haya personas que hayan salido del ERTE, otras que hayan entrado, que hayan cambiado. Ese tipo de situaciones y de variaciones no afecta a la condición para que la entidad cumpla con el requisito. En cuanto a que tenga una persona trabajadora, esto sí es muy importante recalcarlo. De hecho, mientras estaban interviniendo las personas que habéis participado antes que yo, he podido leer ya una consulta que iba en este sentido, de una empresa que por el momento todas las personas del ERTE continúan en el mismo y no han podido sacar a ninguna de ellas. Eso sí es una cuestión que hay que tener clara. Esta ayuda no se concede para las empresas que tengan el ERTE, se concede por las personas que han salido del ERTE o que sin haber estado en el ERTE ya estaban trabajando o se incorporan ahora en la empresa. Esa es la condición que tiene que cumplir como requisito también para poder ser beneficiario. Tiene que tener al menos una persona, daría igual que estuviera a tiempo total o a media jornada o con una jornada parcial inferior, eso da igual, pero sí que tiene que haber al menos una persona en alta
en el momento de la solicitud y de la tramitación de la ayuda. Con respecto a este tema, aclarar que en alta se entiende en alta o asimilada al alta todas aquellas situaciones que ya la Seguridad Social entiende como tales. Es decir, que si la persona está trabajando en la empresa, pero en este preciso instante se encuentra de baja por maternidad, por IT o por cualquier otra causa, al ser considerada una situación asimilada al alta, computaría y, por tanto, la entidad cumpliría el requisito. Más cosas que suelen... Bueno, este es un tema que ya ha comentado también al inicio Emilio, el delegado, pero es un tema que genera también bastantes dudas. ¿Qué cantidad o cuál es la cuantía o en base a qué se calcula la cuantía de la ayuda? Eso se realiza, la cuantía de la ayuda se establece, se determina en función del número de trabajadores que tengan en alta la empresa. Eso va a conllevar el cálculo de lo que la base reguladora define como factor de actividad. ¿El factor de actividad qué es? Pues no es ni más ni menos que el cálculo de los puestos de trabajo que tiene en este momento la empresa con jornada completa. Va a oscilar entre 0 y 20 y para poner un ejemplo práctico, si una empresa tiene una persona en alta al 100% de la jornada, va a computar como un puesto de trabajo en ese factor de actividad. Si tuviera 2 personas al 50% de la jornada, computaría como un puesto de trabajo en ese factor de actividad. No sé si más o menos, como ha dicho el delegado, el Servicio Andaluz de Empleo ha dispuesto también en su oficina virtual un simulador para facilitar pues bueno, el que las empresas podáis tener una orientación estimativa de la cuantía que podríais recibir en caso de resultar beneficiario. Es una orientación a modo, pues como digo, de no vinculante, porque claro, dependerá de que con la tramitación real de la solicitud se hagan las comprobaciones de todos los requisitos, como decimos. En función del factor de actividad, es decir, del número de puestos de trabajo a jornada completa que se encuentren en alta en la empresa, pues se va a determinar el factor de actividad subvencionado, que será, si el factor de actividad está entre 0 y 5, se va a ponderar al 65%, y si es superior a 5, se va a ponderar al 75%. Y ese factor de actividad subvencionado sería el que se multiplicaría por la cantidad que ha comentado antes Emilio, de 2.020 euros. De todas formas, hay que aclarar para que tengáis las empresas que estéis interesadas este punto bastante claro, que esto no es necesario hacerlo en el momento de formular la solicitud. Insisto, son cálculos que va a realizar y comprobar el Servicio Andaluz de Empleo. Sería meramente orientativo, pues, para que la empresa pueda manejar pues, la cantidad que podría obtener en caso de resultar beneficiaria. En cuanto a las obligaciones, aquí este punto también es un punto que genera bastantes cuestiones, bastantes dudas y que han preguntado en muchas ocasiones la empresa. La obligación principal a la que se somete la empresa que resulte beneficiaria es que ese factor de actividad subvencionado hay que mantenerlo al menos 4 meses. Eso el Servicio Andaluz de Empleo también va a realizar la comprobación en el momento en el que se realiza el cálculo para establecer la cuantía que se le concede, se fija un factor de actividad inicial y a los 4 meses desde que se establezca ese factor de actividad inicial se volverá a comprobar qué factor de actividad cuenta con la empresa y se comprobará que no haya sido reducido ese factor. Y de esa manera se cumpliría con la obligación de haber mantenido el empleo. Si queréis después podemos verlo con más detalle, pero creo que más... De todas formas, como dije al principio, tanto las cuestiones que se han planteado en otras sesiones como un documento con preguntas frecuentes y respuestas y toda esa información se encuentra alojada en la oficina virtual que también podéis consultar. Con respecto al segundo gran bloque de cuestiones y de dudas que se han planteado en el tiempo que llevamos ya de convocatoria y por otras sesiones, pues tenemos que decir
que, bueno, lo primero, como hemos dicho al principio, es un procedimiento 100% telemático. Las solicitudes se deben de presentar únicamente en la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, que es el órgano que tramita y gestiona esta ayuda, y debe de realizarse mediante, como digo, la presentación telemática con certificado digital. En este sentido, aclarar lo siguiente. El Servicio Andaluz de Empleo recomienda que siempre que sea posible la solicitud se presente con certificado digital. En el caso de las personas físicas, pues el propio del autónomo, de la persona que haga la solicitud, y en el caso de las personas jurídicas, pues el certificado digital de la persona representante, el representante legal de la entidad. Eso es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si se presenta, que también se puede hacer, mediante representación de un apoderado, este sería el segundo caso en el que, además del formulario de la solicitud, la entidad se vería obligada a aportar un documento que acredite esa representación de apoderamiento, siempre que no sea, insisto, el representante legal de la empresa. Por eso insistimos que si queremos hacer la solicitud de la manera más ágil, sería que se presentara con el certificado digital de representante legal si es persona jurídica y el de la propia persona si es persona física, ¿no? La que realiza la solicitud. No obstante, si aún así la entidad, la empresa interesada va a hacer la presentación mediante un representante apoderado, en la oficina virtual del SAE existe un modelo de acreditación de apoderamiento para estos casos, que también habría que aportarlo. Hay que decir también en relación a esto que la plataforma de tramitación en aquellos dos supuestos, este que acabamos de ver, y cuando tras la consulta a la autoridad laboral no se obtiene una resolución del ERTE, se ve obligada a aportar el documento, si no lo hiciera, la plataforma no va a permitir la presentación de la solicitud. Eso es importante dejarlo claro. Es decir, que en los dos únicos supuestos en los que habría que aportar un documento, de no hacerlo, no se podría presentar la solicitud. Otras cuestiones que han generado muchas dudas, el tema de la cuenta bancaria. Ya lo he comentado también al principio, Emilio, la cuenta bancaria en la que se pretende cobrar la subvención, que esperemos que sea así, esa cuenta bancaria tiene que ser una cuenta bancaria que previamente a la solicitud se haya dado de alta en el sistema contable de la Junta de Andalucía. El procedimiento para dar de alta a aquellas empresas que yo creo que ya a esta altura, bueno, la gran mayoría tiene ya alguna cuenta dada de alta en el sistema contable de la Junta de Andalucía, pues porque ha tenido algún tipo de interacción, pero si no la tuviera, el procedimiento es muy sencillo. Con el certificado digital de la persona, si es persona física o de la persona jurídica, se realizaría la tramitación a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Ahí existe un enlace al que se accede con certificado digital y no se tarda más de 2 minutos, os lo prometo. Si tiene el IBAN de la cuenta delante, no se tarda más de 2 minutos en realizar la operación de dar de alta la cuenta bancaria, que es fundamental si queremos cobrar. También te avisa el sistema en el caso de que no fuera así, de que la cuenta no estuviera en alta, el sistema a la hora de tramitar la solicitud informará mediante una alerta que esa cuenta no está en alta y que debe proceder a ello, a su alta. Y para no dilatarme más, pues yo creo que, bueno, con respecto a Notifica, también insistimos, como la tramitación es 100% telemática, todas las comunicaciones, tanto de posibles requerimientos, que creo que no va a haber en la mayoría de los casos, porque, como digo, la tramitación es muy sencilla, muy simple, y todos los requisitos y obligaciones se comprueban por parte del Servicio Andaluz de Empleo de oficio. Va a ser muy extraño que exista algún requerimiento, pero sí que es verdad que todas las comunicaciones que realice el Servicio Andaluz de Empleo con las empresas que resultáis beneficiarias se van a realizar a través de Notifica. Esto es muy importante, que estéis de alta ya en Notifica. Si no lo estáis, tampoco sería problema porque de oficio se os tramita el alta por parte del Servicio Andaluz de Empleo. Pero sí que conviene recordar que en el formulario de la solicitud
cuando lo rellenáis tenéis que indicar una cuenta de correo electrónico y un teléfono móvil. Tanto la cuenta de correo electrónico como el teléfono móvil que pongáis tienen que ser de consulta frecuente, porque ahí es donde os va a llegar el aviso de la notificación que se haya practicado. De manera que no tendría sentido que pusierais una cuenta de correo que luego no la vayáis a consultar, porque no os vais a enterar de los avisos y eso provoca a veces que realizada la notificación se entienda practicada. Si ha pasado el tiempo de los 10 días y no se abre, se caduca, ya no podéis abrirla y se entendería practicada la notificación. Si eso llegara a ocurriros, también tiene solución. Ponéis una consulta a través del formulario que ahora os voy a mostrar y se intentaría por parte del Servicio Andaluz de Empleo pues que pudierais acceder al acto en cuestión que se haya notificado. Algunas cuestiones frecuentes que también han planteado las empresas. Pues, por ejemplo, ¿qué ocurre si la plantilla que yo en este momento tengo en alta son fijos discontinuos? Pues bueno, hay que tener presente el periodo de actividad y de inactividad de mis trabajadores fijos discontinuos, porque podría suceder que si el cálculo del factor de actividad cuando transcurran los 4 meses desde que se me concede la subvención se va a realizar en el periodo de inactividad de mis trabajadores, pues podríamos incurrir en incumplimiento. Ese tipo de cuestiones es una cuestión ya muy concreta, muy particular, pero que conviene recordar. Otra cuestión que también han planteado es que qué pasa si yo cuento con exoneraciones a la seguridad social. Lo pueden solicitar también. No habría ningún problema en ese aspecto. Ya se ha comentado antes que estas ayudas son compatibles, por tanto se podrían solicitar sin ningún problema. Con respecto a los plazos, y ya voy terminando, pues como ha dicho también el delegado, hasta el día 5 de mayo existe plazo para poder presentar las solicitudes. La resolución, el plazo máximo que establece la norma para resolver son de 3 meses, pero tal y como está diseñada la ayuda y por la tramitación tal como está pensada, la idea y la voluntad que hay por parte del Servicio Andaluz de Empleo es que se resuelva muchísimo antes. Lo que se pretende con esto es que se resuelvan lo antes posible y que el dinero pueda estar a disposición de la empresa lo antes posible. En cuanto al mantenimiento, pues ya lo hemos comentado que son 4 meses. Hay que decir con esto también, porque otra duda frecuente es que ¿en qué momento calcula el SAE el factor de actividad? Bueno, pues eso se va a especificar en la resolución de concesión, va a venir fijada la fecha en la que se ha realizado el cálculo del factor de actividad inicial que sirve para establecer la cuantía concedida y también sirve para computar los 4 meses desde que se realizará el factor de actividad para el seguimiento, ¿vale? Y por último, pues bueno, está puesto aquí, pero que si entráis en la oficina virtual del Servicio Andaluz de Empleo, ahí disponéis del formulario de contacto para realizar cuantas consultas consideréis. Y por mi parte, pues regreso la palabra a Arturo para que pase al siguiente compañero y bueno, y nos vemos ahora más adelante para resolver las dudas por el chat y por los medios que nos la hagáis llegar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Serafín. ¿Hay alguna pregunta que luego, como hemos dicho, lo iremos respondiendo al terminar para no hacer más larga la espera del resto de ponentes? Perfecto, Ahora, yo si por el chat voy viendo alguna cosa que pueda responder, pues la voy contestando y si no, luego al final también la podemos comentar a todos los participantes. perfecto. Pues ahora tiene la palabra don Emilio Rodríguez, jefe de Servicio de Comercio. Cuando quiera, Emilio. Hola, buenos días Arturo, buenos días presidente de ASEMPAL, delegado de Turismo y a mi delegado, a Emilio Ortiz, al resto de compañeros de las 2 delegaciones y a todos los que estáis participando en esta webinar. Como ya se ha anticipado anteriormente, a mí me va a corresponder hacer una pequeña presentación sobre la ayuda al comercio, a la artesanía y a la hostelería que se recoge en el Decreto Ley 1/2021 de 12 de enero, posteriormente modificado por el 5/2021,
en el que se establecen unas medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores de comercio minorista, de la hostelería, y se modifican varios decretos leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por la crisis del coronavirus COVID-19. El objeto de este decreto, por tanto, es paliar los efectos del impacto económico negativo del COVID-19 y las medidas para contener la propagación de la pandemia. También sostener la continuidad de los negocios evitando su cese definitivo, evitar la destrucción de empleo y aumentar el nivel de liquidez de la empresa. Yo, como ha hecho antes Serafín, voy a compartir la pantalla para que de esta forma podáis ver todo el contenido de la presentación. Y de esta forma, bueno, pues lo vamos siguiendo con mayor facilidad. Como hemos dicho al principio, son dos, y ha dicho el delegado, son dos líneas distintas. Por una parte, la que se refiere al comercio y artesanía, que tiene un crédito de 79.200.000 euros y está dirigida a las pymes comerciales que desarrollen una actividad económica en los epígrafes del impuesto a actividades económicas que se recogen en el anexo del citado decreto. También a las pymes artesanas, estas tienen que estar inscritas en el registro de artesanos, que lo llevamos aquí en el Servicio de Comercio también en cada una de las provincias. Y hay una segunda línea que es para la hostelería, fundamentalmente destinado al sector de la restauración. También en el anexo primero del decreto ley se contiene los distintos impuestos a actividad económica, epígrafes que se incluyen y a los que estarían destinados estas solicitudes. El crédito en este caso es de 53.206.588 euros. Y yo también, a modo de introducción, os digo que estas dos líneas están bastante avanzadas y está habiendo bastantes solicitudes desde que comenzaron a comienzos de abril. En concreto, me acaban de mandar un correo electrónico porque a la Dirección General le mandan cada hora las estadísticas de presentación de las mismas y actualmente en la línea 1 hay 17.091 solicitudes ya presentadas, de las cuales a Almería nos corresponden 1.249, que es un 7,3%. Respecto a la de hostelería, de un total de 14.708 solicitudes que ya se ha presentado en el conjunto de la comunidad autónoma, hay 1.100 que corresponden a Almería. Por tanto, estamos hablando ya de que hay más de 2.000 empresas de estos sectores que ya han presentado su solicitud y se está trabajando en ella. Como ha comentado al comienzo el delegado, por un sistema que incluye también a ver cómo lo digo, que intervengan robots en la tramitación de los expedientes y que se resuelva a la mayor brevedad posible. Estas ayudas pues, están financiadas con fondos FEDER y los conceptos subvencionables y los importes que son subvencionables son un importe fijo de 3.000 euros para financiar capital circulante o de explotación de las pymes. En aquellos casos en los que las entidades hayan sido beneficiarias de la ayuda que efectuó la Consejería de Empleo al amparo del Decreto Ley 29/2020 de 17 de noviembre, se reduce la ayuda a 2.000 euros porque en ese caso tuvieron una subvención de 1.000 y bueno, pues se le restaría en estas subvenciones. El plazo de cuándo se han realizado los gastos es desde el 14 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma, hasta el 14 de marzo de 2021. ¿Y a qué tipo de gastos se puede destinar la ayuda? Pues son bastante generales, ya que puede ser tanto a materias primas, existencia, alquileres, suministros, ya sea agua, electricidad, telefonía, gas, gastos de personal, tanto los salariales como los de seguridad social, seguros de daño y responsabilidad civil, limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad, seguridad, asesoría fiscal, laboral y contable y también medidas protectoras y de equipamiento necesario
como respuesta efectiva a la crisis de salud pública provocada por el COVID, ya sean equipos de protección, mamparas, pruebas COVID, etcétera. En cuanto a la compatibilidad, estas son compatibles con otras subvenciones, ayuda o ingresos para la misma o distinta finalidad, procedentes de cualquier otra administración o ente público, o incluso de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer cada una de las otras ayudas concurrentes que se solicitasen en su momento. El importe tampoco en ningún caso podrá ser de tal cuantía que de forma aislada o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere las necesidades de liquidez de la empresa derivada de la crisis del COVID-19. Y por tanto, bueno, pues pueden acumularse entre sí, aunque habría que ir luego ya al caso concreto. Los requisitos que deben cumplir aquellas personas y entidades que quieran resultar beneficiarias es que tengan su domicilio fiscal en Andalucía, que la actividad la desarrollasen con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto que declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y que a su vez se acredite una caída de ventas o ingresos motivadas por la crisis del COVID-19 y que estos fueran de al menos un 20% en el ejercicio de 2020 respecto al ejercicio de 2019. Esta caída de ventas o ingresos se mide comparando los ingresos obtenidos en el segundo trimestre del ejercicio 2020 y los obtenidos en el segundo trimestre de 2019. Asimismo, tienen que acreditar que no estaban ya en crisis el 31 de diciembre de 2019. También la actividad debe estar encuadrada en los epígrafes incluidos en el anexo 1 del decreto ley, como he dicho anteriormente. Aquellas que se dediquen a la artesanía deben acreditar su condición de artesana por su inscripción en el registro y en el caso de personas físicas deben estar dados de alta en el RETA desde el 14 de marzo de 2020 hasta que se presente la solicitud. Asimismo, tienen que acreditar la condición de PYME, es decir, tener menos de 250 trabajadores y unos ingresos que no excedan de 50 millones de euros anuales o bien que su balance no exceda de 43 millones de euros, que son los requisitos generales para acceder a todo este tipo de ayudas de la Unión Europea y que esto se compruebe durante 2 años consecutivos. Solo se puede solicitar una vez para la misma convocatoria, con independencia de que las personas desarrollen varias actividades identificadas con los distintos epígrafes del impuesto a actividades económicas y no podrán obtenerse cuando no concurra alguna de las circunstancias generales que impiden obtener una subvención, entre las que se encuentran pues, no estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, no estar al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de otras subvenciones, contar con deuda en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o bien otras que son ya más difíciles, que se den que haber sido sancionada o condenada por alentar o tolerar prácticas laborales discriminatorias o bien pues, prácticas en contra de la memoria democrática de Andalucía o haber sido sancionada a no contratar con la administración. Como ya se ha reiterado en diversas ocasiones durante esta presentación, se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva y por tanto se inician a solicitud de la persona interesada y se tramitan individualmente por orden de fecha de presentación de la solicitud hasta que se agote el crédito asignado en el decreto ley a cada línea. Por tanto, efectivamente, aquí el periodo de presentación no es lo mismo presentarlo al comienzo, presentarlo ahora o presentarlo el último día del plazo, porque el tiempo es muy importante a la hora de poder optar a ser beneficiario de estas ayudas. Se otorgan con respecto a principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, como debe ser. Y para llevar a cabo la solicitud hay que cumplimentarlas también en el modelo disponible de la oficina virtual de nuestra Consejería de Transformación Económica.
La forma de pago es por el importe del 100% de la ayuda, una vez que se compruebe el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios, y las solicitudes se cumplirán, como he dicho anteriormente, vía telemática obligatoriamente en la oficina virtual con el modelo que os aparece en pantalla. También aparece la dirección de la oficina virtual de nuestra consejería y bueno, pues las solicitudes son muy generales, hay que poner los datos identificativos de las personas, una dirección de correo electrónico, la declaración responsable, que probablemente sea lo básico de esta solicitud, porque no hay que presentar documentación, sino simplemente hacer una serie de manifestaciones que ahora las veremos, de que se cumplen los requisitos y que se tienen derecho al acceso a la misma. También se podría manifestar la oposición a que se comprueben estas declaraciones por parte del órgano gestor, pero en ese momento habría que aportar la documentación acreditativa de que se dan las circunstancias. También la presentación de la solicitud supone la aceptación de la persona interesada a ser incluida en la lista de operaciones de fondos europeos. Bueno, pues como he dicho, en esa declaración responsable se pone en primer lugar que se cumple con los requisitos exigidos para hacer la condición, que son ciertos todos los datos reflejados en la solicitud, que no se haya incluso ninguna de las prohibiciones que hemos dicho anteriormente, que impediría el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones. Por tanto, también que se encuentra al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones con cualquier administración, que se sometería a las actuaciones de verificación y control a realizar por los distintos órganos competentes, que se compromete a facilitar la información que les sea requerida durante toda la duración del marco operativo 2014-2020, que informará sobre la percepción de cualquier otra prestación ordinaria o extraordinaria por cese de actividad concedida al amparo de las normas aprobadas por las medidas ante el COVID-19. También que si tiene o ha tenido autorizado un expediente de regulación de empleo que tenga su causa directa en pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. También informará sobre si ha visto suspendida su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Estas últimas manifestaciones que se contienen en la declaración responsable, la séptima, la octava y la novena, tiene un asterisco y por eso se pone aquí en la presentación, que es muy importante porque es la forma de acreditar que ha habido una caída de ventas con respecto al año 2019. Si se han dado estas circunstancias, haber estado con un expediente de regulación de empleo aprobado, haber estado suspendida la actividad o haber sido ya beneficiario de otras prestaciones ordinarias o extraordinarias por cese de actividad. Reitero que tienen que presentarse las solicitudes única y exclusivamente de forma telemática y el plazo es de 30 días naturales, que comenzó el 7 de abril y finaliza el día 6 de mayo. Una vez que se haya presentado la solicitud, pues comienza la tramitación del expediente, que como cualquier otro expediente administrativo, pues también tiene sus pasos. Puede ser requerido de subsanación cuando falte alguna de los requisitos o de las declaraciones que hay que presentar. Se comprobarán los requisitos por parte del órgano tramitador competente y finalmente pues se otorgará o no se otorgará, si no se dan las circunstancias, la subvención. Posteriormente, bueno, pues aquí hay en esta presentación, que además ahora os voy a enseñar, está alojada en la web, pues hay más posibilidades, como ya se anticipa, cómo habría que justificar la ayuda una vez concedida y cuáles son las obligaciones de los beneficiarios. Pero bueno, yo creo que ya esto sería irnos un poco del contenido de esta webinar, que es la presentación de la ayuda y que debería de acabar cuando se formula la solicitud. Es importante que tengáis aquí
conocimiento de dónde está la oficina virtual, como ya he dicho anteriormente, y también este buzón corporativo de correo electrónico en el que presentar las consultas concretas que tenga las distintas entidades que formulen las solicitudes y que estén interesadas. Yo prácticamente ya acabar, deciros dónde está alojada esta presentación para su consulta y por si se quiere ver despacio, aquí en la página de la Junta de Andalucía, la parte de nuestra consejería y aquí tendríamos la presentación de la ayuda y también un manual de ayuda para formular la solicitud, bien estableciendo cuáles son los requisitos técnicos de los equipos para acceder a la misma y demás. Y yo, bueno, pues como se ha dicho anteriormente, también me pongo a vuestra disposición para que luego al final de la jornada formativa pues podamos responder al resto o a las preguntas que tengan ocasión de formular los asistentes. Muchas gracias por vuestra atención y reitero un saludo a todos. Muchas gracias, Emilio. Pues seguidamente tiene la palabra Carlos Salguero, que es jefe de servicio de turismo, de la Delegación de Turismo, que hablará de las ayudas para el sector turístico. Cuando quieras, Carlos. Buenos días, gracias Arturo. ¿Se escucha, no? Entiendo Sí. perfectamente. Vale. Pues la parte que me toca a mí, ante todo, dar los saludos a los ponentes que con la presentación que han hecho y a los delegados, el presidente José Cano. Y nada, en la parte de turismo, como bien ha dicho Vicente, pues han salido ya varias líneas ya que han sido convocadas, como han sido las el Decreto Ley 4/2021 y el Decreto Ley 5/2021 también, referidos principalmente a guías de turismo, casas rurales, turismo activo y la agencia de viajes, ¿no? En el que el extracto, como ya sabéis, ha sido publicado y está ya prácticamente, el plazo ya ha comenzado, es decir, que tenemos hasta el 5 de mayo para presentar estas líneas. Hay otro decreto ley que se publicó junto con estos extractos, que fue el de hoteles y campamentos de turismo, que lo tenemos muy reciente. El decreto está ya ahí con, digamos, las bases propiamente dichas del régimen jurídico de esta línea, que va destinada a los hoteles, campamentos de turismo y áreas de pernocta, así como los apartamentos turísticos, ¿no? Esto estará, como bien ha dicho Vicente, está pendiente del correspondiente extracto que saldrá en los próximos días. Es decir, que en este momento, excepto este decreto ley 6/2021, se pueden presentar el resto de solicitudes. Voy a intentar compartir aquí la presentación, que estoy viendo que es bastante parecida. Voy a ponerme por aquí. No sé si se conecta la... A ver. Todavía no se ve, Carlos. No se ve, ¿no? Es que no, aún no. Lo tiene abierto, ¿no? Lo tengo abierto, pero no lo encuentro en el básico. El botón que aparece en verde. Sí, lo que pasa es que no me sale aquí, el PDF no me sale abierto aquí. ¿Vale? Lo tengo aquí abierto. Voy a cerrarlo otra vez. Mientras Carlos encuentra, hay bastantes preguntillas, sobre todo hay para Serafín. No sé si vamos a tener tiempo para poder responderlas a todos, o igual es preferible tomar notas, remitirle algún correo, no sé cómo lo veis. Sobre todo, Serafín, que es que hay un montón de la parte de mantenimiento de empleo.
Sí, sí, efectivamente he visto que hay bastantes preguntas en relación al tema de la ayuda del mantenimiento. Hay una que se repite varias veces, que es el hecho de si la persona que tiene que estar en la empresa tiene que haber estado en el ERTE. No necesariamente. La condición es que la empresa haya tenido un ERTE y la persona que esté trabajando en la actualidad puede ser que ha estado incluida en el ERTE o que no haya estado. Había visto también por aquí, yo lo que sí he visto también de las preguntas que están formulando es que las hacen de una manera que no queda del todo claro a qué línea de ayuda va dirigida. Pediría, por favor, cuando hagáis una consulta, que especificáis primero o al final a qué ayuda os referís, porque como son muchas las ayudas que estamos comentando, puede ser que yo dé respuestas de preguntas que no vayan dirigidas para nuestra ayuda en concreto. No sé si les pasa al resto de compañeros. Preguntan por aquí la cuantía. La cuantía por trabajador, en realidad no existe una cuantía por trabajador en este tipo de ayuda. Aquí lo que se subvencionan no son las personas en concreto, sino los puestos de trabajo, que se calculan, como he dicho antes, por el factor de actividad. No son las ayudas, no van nominativas por los trabajadores, sino por los puestos de trabajo. Esto podría provocar que, por ejemplo, una empresa tenga una persona en un puesto de trabajo y que por lo que quiera que sea, esa persona extinguiera su relación laboral, pero que fuera cubierto ese puesto por otra persona. En ese caso no habría ningún problema, podría ser beneficiaria y cumpliría con el mantenimiento que se le obliga a los 4 meses. Más cosillas que he visto por ahí. Yo no sé si ya Carlos está operativo y me callo y luego sigo o... Lo que él diga, si no vamos adelantando, como él nos diga. Está en el ordenador de Javier, pero con el micro silenciado. Pues le dejo paso a él y luego vamos, retomamos el tema de la respuesta a las preguntas, ¿vale? Si acaso que nos comente si ya se ha podido encontrar ya el archivo. Sí, bueno, estoy aquí en el equipo de Javier, que tengo problemas con... Voy a compartir aquí la presentación. Estupendo. Problemas técnicos. Suele pasar, es bastante habitual, Javier. Perdón, Javier, ya te veo con el otro nombre. Carlos. Yo creo que ya se ve, ¿no? Sí, perfecto. Pues, como estaba comentando anteriormente, las líneas que han sido abiertas, que están ya abiertas es la 4/2021 del sector turístico. En este caso, las líneas que están abiertas son las correspondientes al turismo activo, casas rurales y guías de turismo, ¿no? Por los importes que ya hemos hablado anteriormente. Esto es importante tener claro cuáles son los decretos que rigen cada una de ellas, porque aunque la base, el fundamento de cada una de ellas son muy parecidos, es verdad que cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, para estas tres primeras líneas, el decreto ley 4/2021, que ya está publicado con todas sus correspondientes modificaciones, que esto es importante también tenerlo en cuenta porque han sufrido varias modificaciones adaptadas a las exigencias de los fondos europeos y, por lo tanto, hay que atender principalmente a los digamos, los textos refundidos, ¿no? Que se irán sacando y colgando en la página de la propia consejería. Son puntualidades, pero que hay que tener muy presentes de cara a la solicitud. Junto a este está el decreto ley 5/2021, que en este caso es para las agencias de viajes, con los importes que bien hemos dicho anteriormente. En este caso ha sido un crédito de 5 millones, en el que también ha sufrido alguna modificación, concretamente en la publicación anterior junto con el decreto ley 6/2021, y que también hay que tener presente que, ya digo, todas estas modificaciones serán refundidas, serán colgadas a la propia consejería, pero lo que es la tramitación y en la fase procedimental en la que nos encontramos no va a existir ningún problema porque está todo encauzado y automatizado en la propia página web en cuanto al procedimiento en sí. Pues bien, me voy a centrar concretamente en estas 4 líneas en las que está abierta ya la convocatoria. Veo un poco que en el trasfondo sigue la misma línea, como ahora veremos, con las de comercio y hostelería,
porque lo que es el sistema automatizado, los requisitos, procedimientos, es todo muy homogéneo. Lo único que nosotros tenemos nuestras peculiaridades propias de la actividad en que consiste, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos decretos leyes ya con sus bases, sus reglas, las reglas del juego de estas líneas de subvención, tiene una serie de cuestiones comunes, ¿no? En todas las 4 líneas. En cuanto al concepto subvencionable, pues estamos hablando de un importe fijo de 3.000 euros para financiar el capital circulante o la explotación de las empresas del sector, excepto en los guías de turismo, que en este caso va a ser por un importe no superior a la cantidad de 3.000 euros, ¿no? Es decir, pasamos de una cantidad fija a esta peculiaridad propia para el sector de los guías de turismo. Los gastos, en este caso, habrán de ser realizados en el periodo que comprende el 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma, hasta el 5 de noviembre de 2021, que es transcurridos los 6 meses desde la finalización del plazo de solicitud, ¿no? Es decir, vamos a atender a gastos que ya se hayan realizado o gastos que pueden surgir a partir de ahora hasta el 5 de noviembre de 2021. Todos esos van a computar de cara a esta ayuda, ¿no? Este periodo es importante tenerlo en cuenta porque todo gasto que no comprenda en no será tenido en cuenta, ¿no? ¿Qué gastos son los que se van a tener en cuenta para este tipo de ayuda? Estos gastos que acabo de incorporar aquí, porque hay que tener en cuenta que ha habido modificaciones debido a las exigencias propias de los propios fondos europeos, se han introducido este tipo, o se ha concretado qué gastos son en el decreto 6/2021, referido al de hoteles, apartamentos turísticos y campamentos de turismo, en cuyo artículo 7 habla de estos gastos. Pues estos gastos van a ser aplicados analógicamente, aunque no vengan reflejados así tanto en el decreto ley 5/2021 y el 4/2021, se van a aplicar estos mismos gastos. Es decir, que estas 4 líneas van a atender a este artículo 7 en cuanto a la concreción de gastos, porque es verdad que ha habido muchas dudas en cuanto a qué tipos de gastos pueden entrar de este activo en este tipo de empresas propiamente dichas de turismo. Pues como veis, aquí hay varios apartados en los que se refiere a todo lo que está relacionado con la propia actividad turística, ¿no? La propia actividad de la empresa. Es decir, hablamos de materias primas y otros inputs para manufactura, existencia, alquileres, suministros tales como agua, electricidad, telefonía y gas, gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de seguridad social, seguros de daño y de responsabilidad civil, limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad, seguridad, asesoría fiscal, laboral y contable y todas aquellas medidas protectoras y equipamientos necesarios por el que se ha dado respuesta efectiva a la crisis de salud pública provocada por el COVID. Es decir, todos estos gastos ocasionados por las medidas higiénico-sanitarias implantadas, en cierto modo, por las autoridades sanitarias, pues todo este tipo de gastos van a ser incluidos en estas líneas. Es decir, son unos gastos comunes para las 4 líneas, tanto estas que están como las que van a salir en breve, y que van a ser tenidas en cuenta de cara a la justificación. Es decir, todo gasto que se salga de este marco no se computará en cuanto al imputable de la subvención. Y a efectos de justificación, claro. El régimen de compatibilidad, como bien ha dicho Emilio, es decir, que todo en el fondo tiene un trasfondo común en todas las líneas, pero aquí las peculiaridades es decir, que son compatibles con otras ayudas de otras administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que no se superen los importes propios de esas ayudas, que no superen el capital circulante necesario para el equilibrio en el balance de esa empresa. Y que pueden, en definitiva, acumularse. Lo único que no puede superar nunca esos importes. Y hay que tener en cuenta también que son ayudas mínimas y que están sujetas a esos límites establecidos por los fondos europeos, ¿no? Pero que, en definitiva, son acumulables, son compatibles. Los requisitos, como veis, pues, son los mismos. Es decir, hay que tener importante que sea el domicilio fiscal en Andalucía, que el establecimiento se encuentre propiamente dicho en Andalucía, porque hay muchas empresas en las que el titular tiene su sede fuera de
su sede fiscal fuera de Andalucía, pero tiene el establecimiento aquí. Es decir, lo importante es que tanto el establecimiento como la sede o domicilio fiscal esté radicada en Andalucía. El desarrollo de la actividad que sea con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del decreto que declara el estado de alarma. Tener en cuenta también la caída de ventas e ingresos motivada por el COVID en al menos un 20% en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019. Todos estos requisitos son muy comunes en todas las líneas, con algunas peculiaridades con las de los hoteles, ¿no? Pero en principio estos son los requisitos comunes. Y luego que acrediten que no era una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. En cuanto a las personas, requisitos que deben de cumplir, efectivamente que sean actividades que estén dentro de los escenarios propios de este tipo de sectores turísticos, agencias de viajes o las casas rurales, es decir, en definitiva que sean actividades propiamente turísticas y que estén inscritas en nuestro registro de turismo. Importante también que esté dado de alta en los correspondientes regímenes especiales de seguridad social o en su caso de autónomo, o la acreditación de PYME. Es decir, son requisitos fundamentales y principales en el sentido de que para poder solicitarlo hay que partir de aquí. Luego ya vendrá el tema de gastos y el resto de aspectos, pero principalmente hay que partir de estos 4 requisitos principales. Solo se podrá, esto también es importante, que solo se podrá solicitar una vez, es decir, que solo cabe por CIF solicitarlo en una de las líneas. Es decir, si un establecimiento, un titular explota varios establecimientos o una agencia de viajes, un hotel y una casa rural, tiene que decantarse por una de ellas. Hay que cumplir una serie también de requisitos en cuanto a que no haya habido ninguna circunstancia que pueda dar objeto a la obtención de la subvención en base a la ley de subvenciones, ¿no? Que ahora vamos a ver a continuación. Como bien ha dicho también Emilio y el resto de compañeros, Serafín, es decir, que es un régimen de concurrencia no competitiva en el que la tramitación es individualmente por solicitante, que hay que acudir a la oficina virtual propiamente dicha de cada una de las líneas, porque cada una de ellas tiene su procedimiento, pero de todos modos los enlaces todos vienen en las propias bases reguladoras de los decretos de ley, vienen los enlaces por los que cada uno, según la línea que le corresponda, puede copiar el enlace propio o incluso hay enlaces directos, ¿no? Donde puede acudir a toda la normativa, ahí viene, digamos, toda la información básica para esta tramitación. La forma de pago, como bien hemos dicho, es del 100%, una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos. Saber que es la solicitud que ya viene establecida en el extracto, pero estos efectos legales, es decir, viene en el extracto, pero es decir, que no se trata de que se imprima esa solicitud, sino que hay que acudir a la oficina virtual, donde ese formulario ya está colgado ahí y es orientativo e indicativo en el que el propio formulario te va a llevar hasta el final. Es decir, no te va a dejar dar pasos en falso sin rellenarlo correctamente cada uno de sus apartados. Incluso los apartados que corresponden a la declaración responsable vienen ya dados o marcados por el propio formulario de sí, porque si no esos puntos no se marcan, automáticamente no te permite tramitar la solicitud. Pues bien, como bien ha dicho el compañero anteriormente, el formulario es un anexo con una declaración responsable donde pone la identificación de la persona, el correo electrónico, son las declaraciones propiamente dichas de las bases, donde se traslada todo el contenido de las bases a la solicitud. Y en el caso de que haya oposición a cualquier tipo de elemento acreditador de los requisitos, pues entonces tendrá que ser aportado por el interesado. Pero en cualquier caso, si se marca voluntariamente que se pueda consultar este tipo de datos, pues no es necesario aportar ningún tipo de documentación. Como bien he dicho, todas estas son pues, las declaraciones responsables que deben de marcarse en la propia solicitud, que ya digo que vienen ya marcadas de por sí, pues que cumplen los requisitos, que no se haya incluso ninguna causa de prohibición. En definitiva, todos los elementos propios que vienen establecidos en las bases reguladoras se trasladan al propio formulario y únicamente es
es rellenar aquellos elementos como los importes, como los correos electrónicos, es decir, todos los datos personalizados de cada solicitante. Como bien hemos dicho, exclusivamente telemático, aquí no podría ser menos porque está todo automatizado, es decir, cuanto más se avance el solicitante en cuanto al tema de notifica para la solicitud telemática, el darse de alta en la cuenta corriente en giro, como ya hemos dicho en más de una ocasión, todo se va a agilizar para que el procedimiento, tanto el beneficiario y la propia administración, le sea más rápida su comprobación y el beneficiario pueda obtener antes la transferencia bancaria que corresponde a su ayuda en concreto. El plazo de solicitud es de 15 días naturales desde la publicación en el BOJA. En el caso de hoteles va a ser un mes, adelanto en este caso, pero en estas 3 líneas que están abiertas es un plazo de 15 días naturales, es decir, el 5 de mayo sería el último día para presentar. La documentación acreditativa, pues bien, en principio no se requiere una documentación propiamente dicha de estos requisitos, como he dicho. Únicamente en el caso del poder de representación legal, como bien ha explicado Serafín, es decir, no es necesario, si se hace directamente por el propio persona jurídica o su representante legal, con su correspondiente estatuto que acredite que es el representante legal, pues no es necesario este tipo de poder de representación que sería un tercero ajeno a esa empresa. O hacerlo directamente por el autónomo como persona física, ¿no? Todo esto agiliza mucho más el procedimiento. En cuanto a la subsanación, efectivamente es una declaración responsable, es una solicitud que está con los datos básicos propios de los datos del solicitante, pero si cualquier incidencia o error que pueda cometer el solicitante, va a existir un margen de subsanación donde el órgano, en este caso la Dirección General, que es la competente para la tramitación de estas líneas, pues va a hacer su correspondiente subsanación con su plazo de 10 días. Y esto sí es muy importante, es decir, si existe cualquier tipo de deficiencia y el órgano hace un requerimiento, esa fecha de subsanación es a la que se va a atender para la prelación en cuanto al orden de entrada, ¿no? de tramitación de ese expediente. Por eso es muy importante que cuanto mejor vaya la solicitud, con más agilidad y con más garantía de obtener la resolución definitiva en el menor tiempo posible. Como ya digo, y hemos dicho ya en las anteriores exposiciones, se trata de un sistema automatizado en el que el programa se va a encargar de interconectar con los distintos servicios y plataformas de otras administraciones, como el tema de la Seguridad Social, agencia tributaria, en definitiva, otras administraciones públicas que nos trasladan esa información y que el propio mecanismo podrá hacer filtros. En el caso de que haya dudas, que falte acreditación o tal, pues entonces el propio órgano concedente se va a poner en contacto con la persona solicitante y le va a hacer requerimiento en los mismos términos que la subsanación de la solicitud, ¿no? Requiriéndole ya la documentación expresa que necesite, según cada caso, ¿no? Aquí, en cuanto a las obligaciones de las personas beneficiarias, aquí sí me gustaría hacer un poco, a diferencia de las líneas de empleo con respecto a las nuestras, es que se va a atender a que la persona beneficiaria está obligada a mantener ininterrumpidamente su inscripción en el registro de turismo de Andalucía y su domicilio fiscal en la comunidad autónoma durante al menos 6 meses, en este caso desde el día siguiente a aquel en el que finalice el plazo de presentación de la solicitud, es decir, hasta 5 de noviembre de 2021. Hasta ese momento está obligado a estar inscrito en el registro y a mantener su domicilio fiscal. Esto es importante porque cualquier baja en este periodo del registro o de su domicilio fiscal es causa de reintegro, porque no ha mantenido esa obligación. Y lo mismo ocurre con el alta en el impuesto de actividad económica y en el régimen de seguridad social de los trabajadores, ¿no? Tienen que estar dados de alta al menos durante 6 meses hasta esa misma fecha, digamos hasta el 5 de noviembre, ¿no? Esto es importante porque la obligación ya no es solo a efectos de justificación, sino que este requisito mínimo es este periodo de 6 meses. ¿Qué ha pasado? Por eso digo que hay que tener muy presentes las modificaciones que ha habido, porque antes era de 4 meses y ahora hemos pasado ya a 6 meses, ¿no?
Otra de las obligaciones pues, es cumplir los objetivos, evidentemente, y justificar la subvención. Luego, claro, como cada solicitante puede tener sus peculiaridades, si un solicitante estima que debe de presentar o acreditar algo que el órgano concedente puede darle luego problemas, pues puede aportar y adjuntar cualquier tipo de documentación. Que aportar no cuesta trabajo partiendo de que no es necesario, pero sí es verdad que si el solicitante quiere poner en conocimiento de la administración, el órgano concedente, algún dato que pueda quedar fuera del propio, pues sí sería interesante pues cualquier situación que se encuentre en ese momento la empresa y que entienda que debe de saber el órgano concedente, pues no es de más que se aporte, ¿no? Y ya digo que si cualquier documento que falte o que se haya aportado y no sea necesario está ahí, es decir, que además nunca va a pasar nada. Porque he visto algún comentario por ahí en el que dice que si ha aportado ya la documentación, si se aporta además, el órgano concedente lo va a analizar igualmente, ¿no? Si es necesario, pues se valora, y si no es necesario, no pasa nada. En cuanto a la forma y plazo de justificación, pues aquí volvemos también a otro cambio que ha habido respecto a la normativa anterior, que ha pasado de 4 meses a 6 meses. Es decir, que la documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que se dicte la resolución de concesión, en el que debe aportar a tal efecto el modelo anexo 2. ¿No? Este modelo viene también en el extracto, donde se facilita también pues, de una manera orientativa cómo rellenar esa documentación de justificación, teniendo en cuenta que la justificación no hay que aportar la factura ni nada, sino que hay que rellenar este tipo de memoria y de anexo 2, como ahora veremos, en el que va a quedar siempre supeditado a un control a posteriori, porque esto hay que partir de un control a posteriori, en el que va a ser concretamente a través de un muestreo, ¿no? Una técnica de muestreo que será un 5% de los expedientes. Pero hay que estar a disposición de la administración toda la documentación. Porque en cualquier momento, ya sea fondos europeos como la propia administración o la intervención general, podrá requerir en cualquier momento facturas acreditativas de todo aquello que se ha aportado en este anexo 2, donde pide la justificación, ¿no? Para acreditarlo. El modelo de justificación está establecido también en el propio extracto, donde hay que poner un poco la memoria, pues el destino de la ayuda, los pagos que se han realizado, es decir, dar una información lo más somera posible en el que se entienda perfectamente en qué han consistido esos gastos. Y en cuanto a la relación clasificación de gastos, pues también hay otro modelo que es muy parecido también al de empleo, que está establecido ya en el propio extracto. Es decir, aquí es rellenar pues, todos estos datos, como es los datos identificativos de la factura, concepto del gasto, fecha, importe. En definitiva, trasladar toda esa información, en este caso sin documentación. Pero eso sí, hay que tener muy presente que la documentación hay que guardarla y tenerla hasta que en el momento en que cualquier día la administración, porque ya el control puede ser a posteriori, estamos hablando pasado ya, puede ser incluso posterior a un año, es decir, o más. Es decir, eso sí siempre hay que tenerlo presente y leerse muy bien las bases, porque digamos que esta es una presentación. Esta presentación es únicamente para ayudar y que los formularios y que todo sea más rápido. Pero lo que hay que tener muy presente es que todo el mundo tenga sus decretos descargados, leídos, y cualquier duda, hemos dejado aquí un correo electrónico en el que hay un equipo técnico en la consejería de la Dirección General, en el que van a solventar, llevan ya tiempo contestando a dudas, a cualquier duda de la situación o peculiaridad propia de cada empresa o autónomo que pretenda solicitar esta ayuda. Y en cuanto a las líneas de hoteles, como bien ha dicho Vicente, está, porque he visto que hay muchos que ya están intentando acceder, están llamando de que están intentando acceder a la solicitud para hoteles, campamentos de turismo y apartamentos turísticos, y hasta que en el momento no salga el extracto, que es la convocatoria, y que comience el plazo, el procedimiento no está abierto todavía. Es decir, que hay que esperar a que salga este extracto publicado en el BOJA. Y nada, tener muy presente el nuevo decreto, espero que ya no haya más modificaciones al respecto, que el plazo ya está abierto hasta el día 5. Y nada, y únicamente concluir con este correo que me han incidido mucho, en el que se acuda a este correo en el sentido de que cualquier duda
sí aclarar, porque estos técnicos que son los que van a llevar el sistema automatizado, porque es bastante innovador y es verdad que existen muchas dudas, temas de notifica, darse de alta, de esto, toda esa información sí la podemos trasladar de aquí sin ningún problema, pero lo que es las bases, criterios, dudas de gastos, dudas de esto, entiendo que es muy necesario acudir a este correo donde os van a aclarar sin ningún tipo de problema porque hay un equipo de personas puestas a disposición vuestra para cualquier tipo de duda y son bastante eficientes y rápidos en contestar este tipo de cuestiones. Y nada, ya está, ya dejo la palabra para cerrar el de este y abrimos el debate y cualquier duda que tengáis, pues la hacéis llegar. Muchísimas gracias, Carlos, por la rapidez. Ahí, como podréis ver, en las 3 líneas de ayuda hay bastantes preguntas, especialmente, como decíamos antes, en la del empleo. Ya llevamos más tiempo casi del previsto. No sé si lo veis oportuno de hacer algún comentario o respuesta, pero si entramos en detalles se va a alargar demasiado. Quizá yo os pueda mandar las preguntas que no se hayan respondido a lo largo de las intervenciones y le podáis dar respuestas o dirigirlos a donde le puedan dar respuestas. No sé cómo lo veis. Yo he visto algunas de las que han hecho de la línea de comercio. En realidad he seleccionado 3. Hay una que dice que si se pueden justificar gastos pagados en metálicos. No, no se puede. Ese tipo de gastos están excluidos en cuanto a la justificación. E incluso hablan de que no lo ven en la normativa. Habría que irse al decreto que modifica el 1/2021, que añade un artículo nuevo que es el 7 bis, que habla de forma y plazo de justificación y ahí dice en su punto 3º que no se admitirán gastos que hayan sido abonados en efectivo. También he visto un par de preguntas sobre empresas que se constituyeron a final de 2019, cómo acreditan la caída de las ventas. Los requisitos, si no se puede hacer de forma tributaria por medio de las declaraciones tributarias, se pueden acreditar o bien habiendo sido beneficiario de una prestación por cese de actividad, si se tiene o se ha tenido autorizado un ERTE por la autoridad laboral y si no está en ninguno de estos supuestos, si el negocio ha permanecido cerrado durante el primer estado de alarma, en marzo de 2020. De esa forma se puede justificar que se dan los requisitos. Y en principio ya no, creo que no hay ninguna pregunta más relacionada con estos temas. Si tú ves alguna, Arturo, o alguien quiere, por mí ya estarían contestadas las que yo he detectado mirando el chat y el correo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Emilio. Y bueno, en el resto de áreas, pues Serafín, Carlos, lo que Pues mira, Arturo, yo por lo que he visto por aquí, hay una persona, Miguel Ángel Piedra, que pide un ejemplo concreto para el cálculo de la ayuda y habla de un supuesto en el que la empresa tenga un trabajador de forma muy rápida. Si tiene un trabajador, habría que ver a qué jornada. Si esa, vamos a suponer que fuera a jornada completa, se calcularía el factor de actividad que al ser un trabajador al 100% de la jornada estaría en 1, su factor de actividad sería 1, por lo tanto, como está entre 0 y 5, se ponderaría al 65%. Se multiplicaría 1 por 0,65 y esa cantidad por 2020. La cuantía total, 1.313. Eso se puede hacer en el simulador que tenéis, vamos, no podemos emplear más tiempo, pero en el simulador de la oficina virtual podéis realizar pues las simulaciones que consideráis oportunas. Continúo por aquí otra compañera que pregunta, en el caso de que la entidad, deduzco por lo que formula en la pregunta, fuera un centro especial de empleo, si podría compatibilizarlo. En principio sí se podría compatibilizar, con la salvedad que ya se han comentado para otras líneas de ayuda a los compañeros, y es que no se puede superar el coste total de la actividad subvencionada. Es decir, que si entre la ayuda que se recibe para el mantenimiento del empleo en centros especiales y la ayuda que se le podría conceder por esta línea superase el coste de la actividad, pues sí que habría ese límite, ¿no?
Y para finalizar, Sonia pregunta por aquí, en relación a la línea de ERTE, si la empresa tuvo un ERTE y ya se cerró y con posterioridad fueron despedidos y a día de hoy tiene trabajadores en alta, ¿podría solicitar la ayuda? Sí podría. Es decir, los requisitos los cumple. Ha tenido un ERTE, tiene trabajadores en alta, podría solicitarla. No es necesario que los trabajadores que estuvieron en el ERTE sean los que están ahora trabajando. No tiene por qué ser rescatado el trabajador que estaba en el ERTE. Con tal que tenga una persona al menos trabajando, ya podría solicitarla. Por aquí he visto alguna duda también. Sí, que el plazo de presentación me está preguntando que si es 5 de mayo. En el caso de las de turismo, son 15 días naturales y es hasta el 5 de mayo. Y otra compañera que ha preguntado que si las viviendas turísticas de alojamiento rural estarían dentro de la línea de estas líneas de ayuda. En este caso, al no ser la vivienda turística de alojamiento rural un establecimiento, no entraría dentro de esta línea del decreto 4/2021. ¿Vale? Gracias, Carlos. De todas formas, daremos un repaso, ¿vale?, a lo que hemos recibido por si se ha quedado algo en el tintero. Y bueno, si alguno de los ponentes o alguno de los delegados quiere decir algo antes de terminar la jornada, veo que Vicente ha levantado la mano, pues tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos los asistentes. Quería responder a una pregunta concreta que me transmite de Canal Sur, asistente también a este webinar. Bueno, lo que hemos expresado es que para el relanzamiento del sector empresarial, del sector turístico, se necesitan estas ayudas, pero sobre todo lo que se necesita es volver a una situación de trabajo de máxima normalidad. Entonces, para volver a ese trabajo de máxima normalidad, aparte, como digo, de todos los incentivos, ayudas, subvenciones que está estableciendo la Junta de Andalucía y las reclamaciones que estamos haciendo al Gobierno de España en el sentido del certificado COVID o los corredores seguros o la planificación turística o la implementación de las ayudas compatibles, lo que necesitamos también son que el plan de vacunación funcione. En la actualidad, según los últimos datos que tenemos de la Consejería de Salud, que nos transmitió el delegado de Turismo de Almería, en la provincia, tenemos aproximadamente un 20% de personas con una primera dosis administrada, que eso produce ya un cierto grado de inmunización. Y por otro lado, tenemos otro porcentaje de personas que han sufrido la enfermedad, la COVID, y también han desarrollado anticuerpos y, por tanto, también presentan otro grado de inmunización. Eso, añadido a que va a entrar en vigor hoy ya, como han leído todos ustedes, la vacuna de Janssen, la cuarta vacuna que entra en funcionamiento, y que finales de este mes, primeros del siguiente, la Agencia Europea del Medicamento va a autorizar otras 2 vacunas nuevas. Preveemos que el porcentaje de inmunización, según los datos que nos transmite la Consejería de Salud, por supuesto, va a estar en junio en torno al 50%. Esto, desde luego, nos hace cambiar las expectativas para mejorar, lógicamente, las mismas con respecto a las que teníamos inicialmente, con lo lento que se había iniciado el proceso de vacunación, pero es cierto que en estas últimas semanas se ha acelerado bastante, y sobre todo la efectividad de la Junta de Andalucía, que es la primera comunidad respecto a cualquier otra de las de España en porcentaje de dosis administradas sobre las recibidas. Eso nos hace concebir una cierta esperanza de aumentar los datos. Como saben, en Almería, en el año 2019 tuvimos 2,6 millones de turistas, bajamos un 63% en el año 20 y esperamos, lógicamente, que el año 21 va a ser muy superior al 20 con este nivel de inmunización que vamos a alcanzar en junio, que he comentado, y el resto de las medidas que hemos solicitado al Gobierno de España y las que ya ha implementado la Junta de Andalucía. Pues muchísimas gracias, delegado, por la aclaración. Y bueno, si vista la hora, yo creo que ya nos hemos demorado bastante y hemos aclarado bastantes dudas. Así que solamente me queda agradecer, por supuesto, a todos los asistentes y a todos los participantes en la jornada de hoy. Y sin más, desearos que tengáis todos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.
Igualmente, gracias y un saludo. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.